Hola a todos y bienvenidos a mi canal Chic Leader Teens. Yo soy Nancy y si es la primera vez que pasas por aquí, te cuento que yo hago videos sobre artículos de lujo como bolsos, zapatos, lifestyle y viajes. Así que si te gusta este tipo de contenido y no lo encuentras por aquí en español, porque casi todo el mundo lo hace en inglés, pues te invito a que te quedes por aquí y te suscribas. Pero bueno, ve este video, si te gusta te suscribes, si no, no te suscribes. Aunque este video es bastante diferente. Después de todo lo que hemos pasado estas semanas en Estados Unidos, desde que lamentablemente George Floyd murió, bueno, murió no, fue asesinado. Pues yo estuve pensando si hacer o no este video, ¿no? Porque normalmente este tipo de temas polémicos pues pueden recibir muchos mensajes, ¿saben? De hate or not, porque todo el mundo no va a estar de acuerdo con lo que tú dices, o si van a estar o no van a estar, porque cada quien tiene su opinión. Pero también creo que es importante que si uno puede influenciar un poco, como se dice, uno es un influencer, tiene que hablar de las cosas que son fáciles de hablar y de las que son incómodas también, como este tema. Entonces por eso yo he querido hoy hablar sobre el racismo, porque yo creo que en el mundo sí existe racismo y clasismo también. Porque de países como que hay gente como más mezclada, como en mi país de Venezuela, no podíamos hablar como que hay mucho racismo, pero clasismo hay un montón. Y eso pasa en muchos países de Latinoamérica. Entonces, cuando vemos todo lo que ha pasado con el movimiento y las protestas, pues es muy fácil sentirse identificado o no. Y con lo que digo es que yo creo que todo ser humano debería de involucrarse y de afectarse por ver cómo una persona fue asesinada de esa manera. Y después también puede ser más empático o no, según esa realidad. Además de que te parezca horrible, porque a todo ser humano le tiene que parecer horrible, pues te sientas más identificado o no con un problema que en este caso es, además del asesinato, que es reprobable, es el racismo. Entonces, yo voy a dar mis puntos de vista desde mi perspectiva y bueno, algunos los compartirán, otros no, pero esta es mi opinión. Lo primero que voy a decir es que yo soy parte de una minoría en este país porque yo vivo en Estados Unidos. Yo soy latina y en este país, en este momento, somos la primera minoría. Todos los latinos, todos los que seamos de origen latino o hispano. Y después vienen los afroamericanos, que parece mentira porque son afroamericanos y ya somos más que ellos, cuando ellos tienen aquí muchísimo tiempo más. Desde que ellos los trajeron para ser esclavos, pues imagínense, tienen muchísimo más tiempo de lo que tenemos los latinos aquí en Estados Unidos. Entonces, yo soy parte de una minoría y eso me hace pues identificarme un poco más, ¿no? Porque si estamos hablando de un país donde el 70% es blanco y después el otro 30% está dividido entre latinos, y aunque ya es un poco menos, es como 67%, y el resto somos el resto de las minorías, donde los latinos somos los primeros y los segundos son los afroamericanos. Sí, para mí es más fácil identificarme como parte de una minoría. Después de eso yo también me siento además que soy una persona muy mezclada, porque es verdad, lo soy. Yo en mi caso, mi padre es español, de nacionalidad española, nació en España, y mi madre es venezolana. En Venezuela todo el mundo estaba muy mezclado, porque en realidad todos los que vivimos en este continente americano, pues lo que estaba aquí originalmente eran los indios, desde Chile y Argentina, debajo de la Patagonia, hasta Alaska. Aquí habían unas personas que vivían en este continente. Y después, pues bueno, fueron llegando los españoles, o los ingleses, o los portugueses, o los chinos, o quienes llegaran. Pero bueno, en este caso había gente aquí que eran los indios, pues. Entonces, en mi caso, yo tengo un abuelo negro, que es descendiente de negros en mi país. Tengo una abuela india, que es en verdad la que es más americana o más latinoamericana de todos.
Y después tengo 2 abuelos españoles, los padres de mi papá. Entonces, yo creo que en este cuerpito, aunque parezca obviamente más latino que otra cosa, están todas esas realidades. La india, la negra y la blanca. Y todas conviven en mí y yo estoy súper orgullosa además de ello. Siendo parte de una minoría, siendo una persona mezclada, ¿sentí racismo alguna vez en mi vida? Debo decir que en mi país no sentí racismo. De hecho, mis compañeros de la universidad me decían de cariño negrita. Y en mi país eso es muy, muy común, que te digan negrito o negrita de cariño. No tiene ningún término peyorativo y es de cariño. Aunque no digo que no haya gente que sea racista, porque es que racistas hay en todas partes del mundo. Yo solo he sentido en mi vida 2 veces el racismo. Solo en 2 oportunidades o 2 oportunidades que yo recuerde, y yo tengo 46 años. La primera fue una vez cuando vivía en España, que un policía me paró porque iba a exceso de velocidad, o él le parecía que yo iba a exceso de velocidad, y pues cuando yo reclamé, él me dijo que yo podía llamar a mi consulado si quería. Y él tenía mi DNI o mi identificación en la mano, y yo le dije, ¿y a qué consulado voy a llamar si yo soy de nacionalidad española? Claro, ser hija de un español me hace también tener la nacionalidad española, ¿no? Entonces, ese momento me pareció que fue racista. O sea, él dijo, esta mujer que parece de Sudamérica o de Latinoamérica, pues bueno, que llame a su consulado. No, yo no tenía ningún consulado porque yo también soy una ciudadana española. O sea, ese es el primer momento en que yo he sentido racismo en mi vida. El segundo fue estando aquí, y es algo que todavía me pasa, pero es solo de una sola persona. Y es el único hater que yo tengo, o que yo sepa que tengo. Y esa persona, que además es bien particular, porque esa persona es latina igual que yo, me dice siempre que yo soy negra, y que mi hija es negra, y que a mi hija le van a hacer bullying en el colegio porque es latina, cuando, a ver, yo vivo en Miami, aquí la mayoría es latino. Entonces, esa persona, que algún día haré un video sobre esa persona que me hace bullying y es mi hater, que yo considero que es la única. Pero bueno, algún día eso es otra parte de otro video que yo voy a hacer. Entonces, yo, siendo un adulto de 46 años, que he vivido en 4 países a lo largo de mi vida, solo he sentido en verdad racismo 2 veces, siendo parte, ya les digo, de una minoría. Ya les digo, yo he vivido en 4 países. En Venezuela, donde ya les digo, no hay racismo, lo que hay es clasismo. En Inglaterra viví 1 año y yo la verdad ahí no sentí que había racismo. De hecho, la gente está también muy mezclada y les gusta. No dudo que haya gente racista, porque es que ya se los digo, gente racista hay en todas partes del mundo. Pero no fue algo que yo vi o que crea que predomine, o que para nada. De hecho, yo viví en 2 casas, y en las 2 casas las familias eran multirracial. Ellas eran inglesas y ellos eran ingleses también, pero provenientes, pero eran de raza negra. Y genial. Luego viví en España, donde creo que hay racismo y clasismo, igual que en mi país. Y ahora vivo en Estados Unidos y bueno, todo lo que ha pasado esta semana pues nos ha pegado, creo que duro, a todos, ¿no? Ver morir a George Floyd como lo hizo es injusto, es un horror, es un asesinato, y yo ni siquiera he podido ver el video completo. Yo no puedo ver todo el tiempo que ese hombre está en el piso con esa rodilla sobre su cuello. No lo he podido ver. Yo la verdad que admito que soy bastante sensible y esas cosas me pegan bastante. O sea, he visto trozos, pero no he podido ver el video completo. Debo decir que sí creo que hubo racismo en ese caso. Creo que hay racismo en muchos casos en la policía. Hay otros casos muy sonados de personas que a lo mejor no recibieron el mismo trato que hubiese recibido el resto, solo por su piel, por su color de piel. Y creo que es un problema real y que todos tenemos que estar conscientes de ello. Ahora, no creo que la sociedad total sea racista. No creo que, si no, no hubiese un presidente que fue negro ya.
o afroamericano, porque no vamos a usar el término como despectivo, aunque ya les digo, yo no creo que decirte negrito o negrita sea despectivo, por lo menos no es lo que yo he vivido, pero hay gente que lo usa así, ¿no? Creo que hubo racismo en ese momento, sí lo creo. Creo que existe racismo, que hay personas racistas en todas partes, y también creo en el bien de la gente que no lo es. Y creo que la mayoría no es racista, pero sigue habiendo un sector y una parte de la sociedad que es racista y clasista, y no solo aquí, sino en todas partes del mundo. Hay ese problema. Lo hay en mayor o menor escala, pero es una cosa que ha existido siempre. ¿Qué creo que debemos de hacer? Pues yo creo que el accionar de lo que debemos hacer todos para que este problema sea cada vez menos es obviamente tomar conciencia de que la diferencia existe, ser consciente de lo privilegiado que eres si no vives esa realidad y pues educar, o sea, no hay de otra. La educación es lo que nos salva en todo momento y la educación empieza en tu casa. En tu casa tú les tienes que enseñar a tus hijos que todos somos iguales no matter what, no importa de dónde vengas ni el color que seas. Y ni siquiera quisiera que le habláramos a nuestros hijos de blanco y negro. Es que no importa si eres verde, azul, amarillo. No importa. Todos somos iguales. Todos somos de la raza humana. El humano es humano. Punto. Porque es que si nos abrimos las venas, todos tenemos la sangre roja. Todos. Todos. Entonces, que tu apariencia por fuera sea una cosa no implica que todos en esencia no somos iguales. Así lo somos. Y esa educación, ya lo digo, comienza desde casa. En que tú a tus hijos eso sea lo que le enseñes. Después, en la calle, con el trato diario. O sea, yo, por ejemplo, trato siempre de, así como le digo señor al que sea el color que sea, al señor que es negro también se lo digo. Porque merece simplemente el mismo respeto. Y no porque sea de un color o de otro, porque todos merecemos respeto. Ahora, mi opinión también en cuanto a la violencia que se ha generado estos días. Vamos a estar claros, los que protestan no son los que han saqueado. Esos son otra gente, esos son delincuentes. Los que protestan son otra cosa. Y hemos visto ejemplos súper bonitos de los que están protestando y protegen a los policías, blancos o del color que sean, o cómo protegen tiendas para que no sean saqueadas. ¿Y por qué? Porque la violencia desvirtúa cualquier mensaje que tú quieras dar. Y lo dice una persona que viene de un país donde hemos protestado hasta la saciedad. En Venezuela hemos tenido protestas de hace 20 años, desde que esa gente chavista se agarró el poder. Y es muy fácil a veces caer en generalizaciones y no debemos hacerlo. Los que protestan no son los mismos que saquean, no son los mismos. Y los que protestan, y todos deberíamos de protestar en el mundo, afecte a quien afecte. Afecte al blanco, al negro, al indio, al chino o al quien sea. Tienen todo el derecho a protestar. Y aquí voy otra vez y caigo en mi punto, ¿no? Yo creo que el problema sustancial ni siquiera es el racismo, es la violencia. Es la violencia, la ejerces hacia la persona que sea. No sé si ustedes han visto el video donde un policía en Nueva York empuja a un señor de 70 años que estaba protestando y el señor cae al piso y la cabeza se le abre y el señor se fue al hospital. Y era un hombre blanco. Entonces ahí vuelvo otra vez a mi punto. El problema, sí, vamos a admitirlo y hay que decirlo con todas las palabras, hay racismo. Pero el problema fundamental es la violencia. Y yo lo digo siempre y hay gente que no está de acuerdo conmigo. O sea, lo que yo creo, Nancy, es que la violencia no está justificada nunca. Nunca. Venga de la parte que venga. No está bien desde el policía, no está bien desde el que saquea, no está bien desde nadie. ¿Cuál es nuestra misión en este mundo? Pues primero enseñar a nuestros hijos que todos somos iguales. Y no voy a hablar de color, todos somos iguales. Tratar con nosotros que ya somos adultos de entender que hay un problema, que sí lo hay, y ayudar a que ese problema sea disipado ¿con qué? Con el trato diario. Con el trato diario al resto, porque todos somos iguales, igualdad. Y aunque parezca naif, no sé si lo soy,
pensar que con la violencia no se llega a ningún lado. O eso es lo que yo creo. En todo caso, quería dejar un TikTok que vi, y es donde una pareja que es mezclada, ella es blanca y él es de color, él es afroamericano, explican qué es el privilegio, ¿no? De no ser afroamericano, sino de ser todo el resto. Y él hablaba como que si alguna vez en una tienda te han seguido sin ninguna razón, sí. Alguien se ha tocado, por ejemplo, la cartera cuando se monta en un ascensor contigo, eso a él le ha pasado. Alguien ha salido del ascensor para no subirse contigo, él decía que sí le había pasado. Esas son cosas que no nos pasan al resto. Entonces, identificar y no ser esas personas que hacen esas cosas. Eso es lo que yo creo que es el granito de arena que todos podemos aportar para solucionar los problemas que nos aquejan como seres humanos. No como blancos, como negros, como chinos, como rojos, como verdes. Saber que el racismo existe, y no solamente hacia los negros, o sea, también otras razas también las hay. Y la violencia es un problema increíble. Entonces, bueno, esa es mi humilde opinión sobre este problema. Habrá gente que esté de acuerdo, habrá gente que no esté de acuerdo. Y bueno, pues nada, ese es mi punto de vista. Sí, existe el racismo. Que sea de parte de todos, no lo creo. Que hay mucha violencia y esa también es con algo que tenemos que acabar, que es otro problema. Sí. Y pues bueno, esta ha sido mi opinión. Yo soy Nancy. Normalmente este canal no trata de esto, pero yo quería dar mi opinión también porque creo que es importante que todos tengamos una opinión y se llegue a una buena conclusión de parte de todos y que todos pongamos nuestro granito de arena para hacer que este mundo sea mejor. Así que hasta la próxima y ¡mua!